Eh, Como tema 5 vamos a abordar ángulos internos de un triángulo y como les decía, dentro de las características de cualquier triángulo, ¿sí? Entonces, si tengo este triángulo, por ejemplo, o tengo, por ejemplo, este triángulo, así como en cualquier otro que quiera dibujar, eh, siempre se cumple la condición de que la suma de los ángulos internos de ese triángulo es 180 grados, de ese y de cualquier triángulo. Aquí no importa si es isósceles, si es escaleno, si es equilátero, si es obtusángulo, indiferente. Para cualquier triángulo, esta condición se va a cumplir. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en términos generales, esta expresión lo que nos quiere decir es que si yo tengo tres ángulos, entonces el ángulo A más el ángulo B, que estoy escribiendo mal, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C de cualquier triángulo, esa suma siempre nos debe dar 180 grados. ¿Listo? Evidentemente ninguno de esos tres ángulos, ni A, ni B, ni C, tiene que ser mayor a 180 grados. ¿Listo? Tienen por obligación los tres que ser menores, porque si los vamos a sumar, pues me tiene que dar 180 grados. Esto nos sirve, por ejemplo, para determinar cuánto mide un ángulo si conocemos la medida de los otros dos. Entonces, por ejemplo, si este mide 90 grados, ¿cierto? Y este ángulo de acá mide, por ejemplo, 40 grados, entonces, ¿cuánto mide el ángulo, el ángulo X? Entonces, 60 para grados. encontrar ese valor, procederíamos a reemplazar, a utilizar la definición o intentar hacer el cálculo mentalmente, que a la larga eso es lo que uno termina haciendo, ¿listo? Entonces, claro, la suma de los tres me tiene que dar 180. Entonces, si yo hago la suma, entonces de los que tengo serían 90, 90 más 40, ¿cuánto nos da? 130. Correcto, Ese. 130, Eso muy bien. 130. Y para llegar a los 180, ¿cuánto nos falta? 50. Muy bien, o sea que este ángulo X en realidad mide 50 grados. ¿Tenemos que medirlo con el transportador? No, porque la propiedad me dice que si sumo los tres ángulos me tienen que dar 180. Y si conozco la medida de dos, pues encontrar la tercera va a ser demasiado fácil. ¿Sí? Entonces, claro, si lo hacemos aplicando la definición, pues nos debe dar lo mismo. Vamos a verificarlo. El ángulo A, aquí falta darles nombres, entonces vamos a darles nombres. Recordemos que cualquier polígono, a los vértices es a los que les vamos a asignar el nombre que le corresponde a cada punto. Entonces, por ejemplo, tengo ABC, ¿cierto? Entonces, para este triángulo, el ángulo A, sabemos que mide ¿cuánto? 90. 90 grados, sí señora, muy bien. Y el ángulo B, 50. 50. pero todavía no lo sabemos porque vamos a encontrar ese dato. ¿Sí? El ángulo B todavía no lo conocíamos. Bueno, hagamos una cosa. Utilicemos la fórmula con el segundo triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que este ángulo, digamos que es de 150 grados y este ángulo es de 20 grados. Esa es la información que se nos da inicialmente. ¿Listo? Y debemos encontrar acá el ángulo, lo voy a llamar entonces A, B, C. Entonces nos falta encontrar el ángulo C porque no lo conocemos. Yes. ¿Listo? Entonces, claro, mentalmente lo haríamos, sería una estrategia. Si lo queremos expresar ya a partir de la definición, deberíamos hacer pues el reemplace, deberíamos reemplazar esos valores y poder hacer la operación. Entonces vamos a hacerlo. El ángulo A, ¿cuánto mide? 20. Muy bien, 20 grados. El ángulo B, 150. 150. 150 grados. Muy bien. El ángulo C no tenemos conocimiento todavía. Entonces, lo que sí sabemos es que tenemos que sumarlos para que entre todos me den 180 grados. ¿Listo? Así como ya lo hicieron, ustedes lo pueden identificar fácilmente completando lo que le haga falta para esa igualdad. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero es sumar lo que se pueda. Esa suma nos daría 170. 170 grados, ¿cierto? Y aquí tenemos que eso más lo que me mida C me tiene que dar 180 grados. Entonces aquí hay dos maneras de encontrarlo. O, pues básicamente, ¿cuánto tiene que medir ese ángulo C para que eso dé 180 grados? Sería una manera, o la otra es haciendo un despejo.
Pero acá podemos 10. directamente decir que son 10 grados. Y ahí comprobamos lo que nos mencionaba Felipe al comienzo. Entonces, ese ángulo, efectivamente, el ángulo C es de 10 grados. ¿Por qué podemos afirmar que es de 10 grados? Porque al sumar todos los ángulos igual es de 180. Perfecto, esa es la razón. Porque pues, Dime, Sara. no, ya no. Asumo que tenías la misma idea, ¿cierto? Entonces, la razón sería efectivamente eso, porque es el único valor que hace que al sumar los tres ángulos internos, eso me dé 180 grados. Y no hay otro, ningún otro sirve. Por eso ese ángulo es de 10. ¿Listo? Entonces, de esa manera hemos visto la definición. Vamos a ver, a comprobar que eso se cumpla. ¿Listo? Les voy a compartir otra pantalla. Bueno, antes de eso ya puedo quitar lo que está ahí en pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe, una Sí, pregunta. profe. Entonces, voy a dejar un triángulo cualquiera. ¿Listo? Entonces tengo un triángulo. ¿Listo? De ese triángulo, no conozco la medida de los ángulos todavía. ¿Listo? Vamos a medirlos. Entonces, este ángulo de acá dice que mide 56.44 grados. ¿Listo? El siguiente ángulo, voy a ubicar el ángulo C. Entonces, el ángulo C dice que mide, ahí, un segundo, es esto lo que quiero mover. Dice que mide 51.25. ¿Listo? Entonces, algebraicamente, o más bien, perdón, vamos a hacer el procedimiento para encontrar el ángulo C, el ángulo B. Entonces, fíjense que el ángulo A lo conocemos, el ángulo B no lo conocemos, el ángulo C sí lo conocemos. Como ustedes ya tienen clara ¿No sería el ángulo B que lo conocemos y ese que no lo conocemos? ¿no? El C lo Ah, conocemos, no, mire, perdón, profe. ahí está C y ese lo conocemos. Entonces, el ángulo B no lo conocemos, hay que buscarlo. El ángulo A y el ángulo C ya los conocemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles habilitada la herramienta de escribir en la pantalla y necesito que, no, en ese cuadro no, o sea, sí, en ese cuadro, el primero que escriba la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces hagan el cálculo. No, no solicitan control remoto. No les voy a dar el control remoto. Profe, una pregunta. Ese cálculo tiene que dar 180, ¿sí? Correcto. Entonces aquí conocemos los valores de dos ángulos. Si no los alcanzan a ver en esta parte, no, esperen que no, sé que no me están viendo. Si no los alcanzan a ver en esta parte, obsérvenlos acá en la parte izquierda. Ahí están. El ángulo, uno mide 56.44 y el otro 51.25. Entonces, ¿cuánto mide el tercero? Si quieren, no escriban sobre ese cuadro, sino utilicen otro lado de la pantalla, porque si todos escriben al tiempo, después no se va a entender. Profe, eso es un 72,31. 72.31, ok. Ujú. Yo también me di esa respuesta, profe. Ok, escríbanla. Igual ahí yo veo quién escribe cada cosa, entonces no hay problema. La respuesta que les haya dado. No se dejen guiar de pronto por las respuestas que ya están, sino la que usted le haya dado. Profe, ¿cómo se escribe? En la parte donde está compartir pantalla le aparece una opción que dice anotar y pues usted ahí selecciona con qué anotar y escribe. Lo que ya estoy escribiendo es que un 73 es igual a 180, o sea, la suma es igual a 180, ¿bueno? Ok. Letra tan bonita la mía.
Profe, es que a mí no me deja Profe, ¿se ve escribir. bien? Ush. Se pasan. Profe, ¿se imagina dónde nos dejará rayar el tablón? Pero ustedes ya están grandes y entienden que eso no se debe hacer, ¿no? A menos que se solicite, como en este caso. O sea, por lo que veo a todos les dio la misma respuesta. Bueno, 72.31, 72.31, 73.31, ok. No, profe, yo tengo otra. 72.31, dice Felipe Cortés. Profe, a mí no me deja escribir, entonces se lo mandé por el chat. Vale, estoy mirando. 72.31, dice Juan Camilo, ok. Ya, profe, ahora sí ya se ve. Sí, creo. Alguien escribió al revés. Se les olvidó escribir. Profe, en todo caso, yo soy 50,33. Bueno, entonces, listo, vamos a verificar, ¿vale? Entonces, ya, no escribimos más. Vamos a verificar entonces cuál es el resultado. Eso es tan sencillo como venir a la aplicación y vamos a pedirle que nos calcule ese ángulo. Entonces, vamos a ver quién tiene la razón. Y tenemos que ese ángulo mide exactamente 72.31. Por lo que veo, efectivamente, la mayoría de ustedes tenía la respuesta correcta. Entonces, por acá veo correcto, correcto. Juan José, por acá está correcto, correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la mayoría tenía, no, 50 no. La mayoría tenía la respuesta acertada. Entonces, fíjense que es fácil, porque usted, conociendo la propiedad, básicamente lo que hace es suma los dos números, los dos ángulos que se le dan, y pues busca cuánto le falta para llegar a 180. Ese cuánto le falta, ya saben que se traduce en hacer una resta. 180 menos lo que les dé la otra suma. Y listo. Entonces, de esa manera, ese fue todo. De esa manera encuentran la medida del ángulo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio de ese estilo. ¿Listo? Entonces, nuevo ángulo. ¿Cuánto mide? A ver, dejémoslo por acá. ¿Listo? ¿Cuánto mide el ángulo B? Entonces, hagan sus cálculos y ya les habilito para que vuelvan a escribir. Listo. Ahí para que se alcancen a ver los ángulos. Ok, Sara ya está escribiendo, Cristina ya está escribiendo la respuesta, ¿vale? Bueno, una respuesta que se desapareció. Carlos, Sofía Rincón están escribiendo, muy bien. Carol. Valentina Ramírez también está escribiendo la respuesta. Por el chat también hay personas que están dando respuestas. Ok. Ok, vale. Vale, por el chat todos están dando la misma respuesta, o sea que parece que o todos están muy equivocados o todos hicimos la operación bien y confío en que sea la segunda. Listo, vamos a pararlo ahí. ¿Qué iba a hacer yo? Acá. Listo. Entonces tenemos varios resultados. Entonces veo 21.57, 21.57, 21.5, 21. Entonces, creo que por lo que me doy cuenta, y en el chat también coincidían con esta misma respuesta, tenemos la misma. Una de dos, o todos estamos bien o todos estamos equivocados. Vamos a verificar. Entonces tenemos el ángulo y dice que el ángulo es exactamente 21.57. Bien, lo Eso está calcularon muy de fácil manera este correcta. tema. ¿Listo? Está fácil, profe. Muy fácil. Excelente. Esa es la idea, que se vea así. ¿Listo? Hagamos Entonces, otros. listo.